Bien, pues nos adentramos, como lo hemos hecho ya en las últimas semanas, en lo que son estas elecciones primarias, por cierto, presidenciales. Hemos conversado con varios candidatos y en esta oportunidad lo haremos con quien ha visitado la zona, y que es el candidato del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, que por supuesto está recorriendo parte de Chile y por supuesto el sur. Gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias por esta oportunidad, muy amable. Un poco más lento ha sido el viaje con algunos problemas de los aviones, pero sin duda lo importante es estar en eso. Sí, costó mucho salir porque había neblina, el avión tenía sus dificultades, pero aquí estamos con muchas ganas de poder conversar y transmitir lo que queremos hacer para ganar estas elecciones primarias y posteriormente las presidenciales, si así lo quiere la gente. Ahora, usted tiene experiencia en primarias. El año 2008-2009, cuando estaba con Eduardo Frei, se hicieron unas primarias por parte de la Concertación, bien sui generis, por cierto, que fueron ahí en la zona central. Todo el mundo se acuerda de aquello, todo el mundo se acuerda también de la discusión con Camilo Escalona, en el momento de la proclamación de Frei. Con esa experiencia, ¿cuál es la gran diferencia con esta, independiente del tema legal, digamos? Bueno, lo primero es que esa fue una primaria muy acotada, con condiciones muy difíciles de cumplir, que el umbral que nos pusieron era el 40% de los votos para pasar a la segunda fase, que eran las siguientes regiones. Logramos el 38%, así que tampoco fue una mala elección, pero fue difícil. Ahí tuvimos en contra desde la presidenta Bachelet hacia abajo, y alcaldes, diputados, senadores, concejales, estábamos totalmente solos. Hoy día nos pasa lo mismo, pero la diferencia es que yo creo que hoy día esta exposición, esta posibilidad de estar en los canales, de conversar, nos ha dado una apertura mayor y nos ha permitido marcar las diferencias con los demás candidatos, y yo espero que eso le permita a la gente votar informadamente. Lo que yo les quiero transmitir es que el poder está en las manos de quien vota, no de los carteles, sino que ojalá se informen y voten de acuerdo a lo que plantea cada candidato, y eso hemos tratado de hacer con mucha fuerza en cada una de nuestras visitas en el país. José Antonio, ¿y qué lo lleva usted a competir en una primaria? Por ejemplo, la de aquella época con Eduardo Frei, que evidentemente era el candidato que sumaba todas las adhesiones, y usted mismo decía recién, estaba contra todos ustedes. Hoy día con una candidata tan fuerte como Michelle Bachelet, que todas las encuestas dicen que va a superar largamente lo que podrían obtener los demás candidatos. Es una carrera para muchos prácticamente ganada. ¿Por qué participar? A ver, es cierto que hay una mirada desde el punto de vista de las encuestas. Afortunadamente ya no salen más encuestas porque eso como que confunde. O sea, de las encuestas y de la percepción de la gente también. Sí. Y eso no es solo encuestas, sino también sensibilidad, probablemente. Sin duda. Si yo vivo acá y sé cuál es la situación, sin embargo, yo creo que el proceso de discusión política que se ha dado, las propuestas que hemos planteado, ha ido permeando bastante lo que es por lo menos segmentos importantes de la población, y la idea nuestra de participar en estas primarias es hacer un gran esfuerzo político, institucional, para poner ideas en el debate público. Y nosotros hemos centrado nuestra propuesta en 3 ejes centrales que son muy relevantes y que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. No tiene que ver con grandes cosas, sino que apuntarle a aquello que hay que cambiar. Y hemos dicho que queremos un Estado que sea fuerte, activo, protector de los problemas de los ciudadanos, que se anteponga a esta sociedad que es bastante abusiva, injusta, desigual. ¿Y cómo? Teniendo una columna vertebral de educación pública, gratuita, de calidad. Eso significa que todos los chilenos, todas las familias van a poder llevar a sus hijos a colegios de calidad. No como hoy día, que el que lo hace es el que tiene dinero, porque es el que puede definir dónde. El otro lo tiene que llevar a los colegios públicos. Lo segundo tiene que ver con algo esencial, que es con la salud. No podemos seguir con estos sistemas de ISAPRE, que hay diferencias y desigualdades enormes. Entonces hemos dicho, hay que establecer un plan básico para todos los chilenos de salud de calidad. El que quiera mejorarlo podrá comprar un seguro, pero estas desigualdades no pueden continuar. Esta falta de especialistas, esta falta de atención, es indispensable cambiarlo. Y lo tercero, que es un eje muy relevante, tiene que ver con las pensiones. Pensiones indignas de hoy día. El sistema está dando pensiones de 110, 120 mil pesos. Entonces hemos dicho, establezcamos un sistema paralelo de reparto que va a competir finalmente con la AFP. Yo creo que va a desaparecer la AFP porque la gente se va a cambiar a este sistema que le va a permitir una pensión mucho más digna. Esos ejes los hemos planteado, pero ¿quién lo hace eso? La voluntad política del presidente,
el tener la fuerza y convicción de que esos son cambios profundos y no mantener el sistema y maquillarlo un poquitito simplemente para que sigamos igual. Claro, pero usted como miembro de los gobiernos de la Concertación, fue ministro, subsecretario, asesor, etcétera. ¿Por qué? Porque estos temas vienen desde hace mucho, no desde ahora, digamos. El tema de la diferencia en términos de la educación, llevamos décadas. ¿Por qué no se hizo antes? ¿O por qué por lo menos no se intentó hacer algo antes? Bueno, yo tengo que ser, y en esto quiero ser sumamente honesto y directo, yo asumo como todo la responsabilidad de no haber avanzado más, pero con un matiz. Nosotros los radicales lo hemos planteado, siempre. La educación pública, le exigimos a los gobiernos de la Concertación que la cambiáramos. Lo único que logramos fue un proyecto de ley presentado por la presidenta Bachelet después de firmar la LEGE, que no se tramitó nunca más. Exigimos el término del 7% de los jubilados, el tema del postnatal, pedimos que el Banco del Estado se transformara en Banco del Estado Fomento, pero siendo el partido más chico no tuvimos la fuerza suficiente. No se hizo, pero eso no quita que hoy día que tenemos la oportunidad de estar en este canal, de dirigirnos a importantes comunas de la región, decirles que tenemos la decisión de poner la valla más allá. Porque si nosotros no lo hacemos, yo lo he firmado, los cambios van a ser mínimos. Entonces, tenemos la convicción que con nuestra... ¿Cree que Bachelet puede efectivamente hacer cambios como lo que usted plantea, evolucionar lo que fue su primer gobierno? Yo creo que con la misma gente de siempre, que está a su alrededor y que se ha instalado a su alrededor, le va a costar mucho romper ese cerco. Por eso que nosotros somos hoy día la quilla para los efectos de decir, mire, queremos sacar muchos votos para tener la fuerza suficiente. Ojalá primero ganar y si no, poder exigir que las cosas que estamos planteando en los 3 ejes señalados se tengan que poner en el próximo programa. Si no es así, los mismos que están alrededor de ella. ¿Quiénes están alrededor? Si hay que mirarlos nomás. Ministros, exministros, ex subsecretarios, todos los parlamentarios, los ex seremi, los ex, y eso no va a permitir romper. Y hoy día, ¿quiénes son los más cercanos políticamente hablando? Porque muchos años fue Camilo Escalona, senador por esta zona, y que bien sabemos el conflicto que se generó este año dentro del Partido Socialista. Bueno, yo conozco de vista, porque no he participado mucho en su entorno, pero por ejemplo, un solo ejemplo. ¿Quién es el jefe económico? Era el segundo del Ministerio de Hacienda durante el ministerio de Andrés Velasco. Lo que a mí me preocupa, porque eso significa que es la misma línea que existía. Y ahí tuvimos muchas dificultades con el exministro de Hacienda, precisamente porque en un caso puntual nosotros le decíamos, ocupemos recursos del Estado para resolver problemas de la ciudadanía. Por ejemplo, los taxis colectivos, las pequeñas empresas. ¿Por qué no usamos las platas del Estado para que le prestemos los recursos a menores intereses, para que usemos el desarrollo de las posibilidades económicas que tiene el Estado para el desarrollo de las personas? Es competencia desleal. Había un segmento en ese gobierno que se llamó Expansiva, que eran varios ministros que tenían mucho poder. Entonces mi preocupación es que hoy día no se rompa ese círculo que hoy está bastante cerrado. Y por eso, insisto, nuestra candidatura tiene una presencia y una posibilidad de correr esa valla. Lo mostramos en el debate, le dijimos claramente... ¿Por qué asamblea constituyente? ¿Por qué es necesario para Chile una asamblea constituyente? Es difícil explicarlo porque es difícil para que nos entiendan, pero es lo siguiente. Claro, porque en la derecha se ha planteado este tema como básicamente un susto muy grande, como una situación que podría ser muy similar a lo que ocurrió en Venezuela, en otros países de Sudamérica, la antesala de situaciones muy complicadas. Sí, el poder económico está muy preocupado. ¿Por qué? Porque usted tiene un país hoy día totalmente concentrado económicamente. Los mismos son dueños de las energías, son dueños de las ISAPRE, son dueños de las AFP, son dueños de todo lo que uno puede mirar en su entorno. Hay un grupo económico que ha logrado coaptar eso. Son 20 familias las que tienen esta situación. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Estamos diciendo que es necesario que en la Constitución se garanticen derechos. Y para que se garanticen derechos hay que cambiar la Constitución. Y por eso es que es importante que se haga a través de un método democrático. Ahora, no estamos planteando ni una revolución chavista, porque estamos lejos de lo que es Chávez y su gobierno, sino que simplemente le estamos diciendo, mire, lo que queremos es que usted tome la decisión, usted vote. Y la pregunta es simple, ¿quiere o no una nueva constitución? ¿Sí o no? Y si esta debe ser redactada por una asamblea constituyente, ¿sí o no? O sea, quien va a decidir
es usted, soy yo y toda la gente que nos ve. Entonces es el camino más democrático. ¿Y qué significa finalmente si se estableciera una asamblea constituyente? Que en esta región van a haber representantes de la región, que van a poder plantear sus necesidades, que estén establecidos los criterios regionales que el país necesita, y no la decisión centralista y cupular de los partidos o de los parlamentarios, sino que una representación mayor. A propósito de aquello, José Antonio, ¿cuál es su visión de las regiones hoy en Chile? Hay un candidato de derecha, básicamente de la UDI, que está planteando crear 5 nuevas regiones, por ejemplo. Otros están hablando de macroregiones. Marco Enríquez Ominami habla de federalismo, tratar de traer un sistema parecido. ¿Cuál es su planteamiento con las regiones, tomando en cuenta la realidad de Chile, que es absolutamente de un país concentrado y centralizado? Absolutamente centralizado. Yo creo que lo que nosotros tenemos que avanzar es primero en analizar región por región cuál es su condición particular. Seguramente aquí se vive el centralismo del regionalismo también, porque las comunas que tienen alejadas, la capital regional, entonces también. Hay que analizar cómo establecemos y si es necesario establecer nuevas regiones o nuevas distribuciones desde el punto de vista geográfico. Pero lo más relevante es, uno, que tengan autoridades elegidas, que ya se aprobó la elección. Regionales al menos. Pero hay que darle facultades y más importante que eso, hay que darle recursos propios. Si no hay recursos propios, siempre el centralismo va a mandar. Entonces hemos dicho nosotros, un tema para darle autonomía a la región es que tengan el 10% de la tributación que esta región le entrega al país que quede en la región. Y aquí se discuta sobre ese 10% cuáles son los proyectos, las decisiones regionales. Y si es necesario ir aumentando, porque eso no elimina el Fondo de Desarrollo Regional. Sería complementario al FNDR. Complementario al FNDR, pero de decisión regional. Y eso le daría mucha fuerza y potencia. Porque si no hay que ir a Santiago a besarle la mano al ministro de Hacienda o a quien sea para que o a los varios recursos. ministros. A varios ministros, que yo lo viví, por eso que lo conozco, y yo creo que la regionalización ese es el camino. Y lo que sean los proyectos nacionales tienen que ser concordados con la región para que haya un desarrollo de verdad. Federalismo es muy complejo por las condiciones que tiene Chile, pero cierta autonomía es posible, y ese es un camino que nosotros lo planteamos claramente. Ahora, tomando en cuenta que las elecciones ya son pronto, ¿qué se debería hacer desde el punto de vista político con todo lo que ha ocurrido este año, tanto en la derecha como en la concertación, con episodios que han marcado sin duda negativamente estos últimos meses, para que la gente efectivamente vaya a votar? Porque esa es la gran interrogante. ¿Cuánta gente va a ir a las primarias? Muchos ni siquiera saben exactamente lo que va a ocurrir durante unos días más. De verdad tenemos un problema de expectativa, porque no sabemos qué va a pasar con los votantes. Yo lo que sí quiero hacer es convocarlos a votar, porque muchas veces hay una crítica al sistema y dicen, mire, los políticos, la política son todos iguales y da lo mismo si voto o no voto. Yo le quiero decir que estas primarias, las de la oposición, van a definir al presidente de la República. Y definiendo el presidente de la República es sumamente relevante votar. Usted dice que gana la concertación, gana la presidencia. Va a ganar, así como hablábamos de las encuestas, lo más probable es que así pase, pero entonces hay que tener convicción, hay que analizar lo que piensa cada cual, ir a votar, porque eso va a permitir de verdad que existe una fuerza política que no sean los mismos de siempre. Si nosotros sacamos votar, si ganamos, obviamente hay un planteamiento claro, preciso de lo que queremos hacer. Si no ganáramos y tuviéramos una votación importantísima, vamos a tener la fuerza como para decir a quien sea, decirle, mire, la regionalización hay que cumplirla. Los 3 ejes que estamos planteando hay que cumplirlo. Entonces, no hay que quedarse en la casa. El poder de decisión lo tienen los ciudadanos. Y hoy día, con una determinación, votando en estas primarias, van a decir, mire, este es el camino que quiero. Así que convocarlos a hacerlo y tener la convicción de que cree que va a votar el 30? Yo lo que he visto que hay ciertas expectativas de estudios que se han hecho que van entre 700 y 800 mil personas, pero yo creo que sería muy poco. Por lo tanto, espero que sea sobre 1 millón en todo el país que manifieste su opinión y ojalá mucho más. Para que sea más representativo. Bueno, hoy día con la votación el no haber votado en las elecciones municipales, hay alcaldes o electos que están con el 18% de representatividad, lo que es un problema. Ojalá que la gente se decida ir masivamente a votar. Yo les digo, vayan, pero infórmense, lean cada una de las propuestas.
y tomen decisión. José Antonio, usted, supongamos, yendo a las encuestas, insisto, siguiendo esa línea, que una vez más pierde una primaria, tal como ocurrió con Frey, ¿integraría un gobierno de Bachelet? ¿O se colocaría como una forma de hacer planteamientos desde el radicalismo para que se cumplan ciertas promesas? Lo primero, yo estoy convencido de que cuando competimos es porque tenemos posibilidades ciertas. Sé que es difícil, pero hemos ido dándole, evangelizando casi por todo Chile y espero que nos vaya bien. Si no fuera así, mi propuesta o mi análisis de un próximo gobierno tiene que ver con el programa que ese gobierno tenga. Yo estoy convencido que si nosotros no nos ponemos el norte de definir claramente un cambio estructural de Chile, no vamos a tener 100.000 personas en la calle, no van a pasar las manifestaciones que hoy día hay, va a haber 1 millón de personas en la calle, porque las expectativas de la gente con un gobierno de esta coalición es mucho más grande. Entonces, yo no estoy convencido de participar si no hay una definición clara programática. Y la definición más importante para mí es educación. Y esa educación no puede ser de la forma que se está planteando, que es, y que lo planteó Bachelet en el debate, que es simplemente mantener el sistema, agregarle recursos a este sistema, porque eso no va a cambiar la educación. La educación se cambia con un modelo educativo distinto, en que el Estado sea responsable, sin perjuicio de la educación privada. Yo no estoy en contra de la educación privada, que exista, habrá que controlarle los recursos para que los gasten en educación. Pero la estructura de un buen sistema educacional, con infraestructura, con tecnología, con buenos profesores, bien pagados, es indispensable. José Antonio, tomando en cuenta aquello, esta elección, las críticas evidentemente de ciertos sectores de la derecha hacia la actual concertación van precisamente hacia lo variopinta que es hoy día. Desde la democracia cristiana hasta el apoyo que tiene Michelle Bachelet del Partido Comunista. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se hace gobierno con eso a futuro, independiente de quién gane? No es fácil, yo creo que va a ser una discusión amplia, pero yo creo que hoy día, por ejemplo, el Partido Comunista está bastante flexibilizado en su postura. En ese sentido, yo he visto que ellos han retrocedido en muchos de sus planteamientos. Tengo la impresión de que concordar un programa de gobierno común va a ser bastante difícil, sin embargo, habrá que hacerlo, porque si finalmente gana un candidato, tiene que hacerlo. Si yo gano, yo he dicho lo siguiente: si gano en los primeros 100 días, nosotros vamos a establecer criterios de proyectos de ley que vamos a presentar al Parlamento y vamos a armar el debate. No como antes, que se hacía, mire, acerquémonos a la derecha, veamos lo que es posible hacer y lo que no es posible, que era la medida de lo posible. Yo creo que llegó el momento de debatir, que la gente sepa cómo votan unos, cómo votan otros. Porque como no se hizo esa diferencia, da lo mismo por quién votar. Y yo creo que hay que marcar esa diferencia. Y hay que marcarla seriamente. Porque el eje, como insisto, de mi propuesta tiene que ver con el beneficio de poder vivir en una sociedad más justa. Eso es en el fondo lo que estamos planteando. 3 ejes. Y no estamos cambiando la república, ni se está destruyendo la república, al revés. Estamos tratando de que la ciudadanía viva mejor en las áreas que son súper relevantes: educación, salud y una pensión digna. ¿Y eso no se puede hacer con la actual Constitución? Yo creo que no se puede, porque cada vez que nosotros hacemos un cambio, por ejemplo, voy a hablar de los trabajadores, cuando hablamos del concepto de empresa, de todo lo que tiene que ver con la subcontratación, y otros casos, se va al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice, mire, el espíritu de la Constitución dice otra cosa, por lo tanto nos echa abajo las leyes. Y la nueva Constitución tiene que considerar derechos, y además derechos ejecutables, porque yo no saco nada con poner en la Constitución que ustedes tienen, que yo o tú o cualquiera tiene derecho a la educación si no lo puedo ejercer. Y el Estado no está obligado. Fíjense que hoy día, ¿qué dice el Estado? ¿Qué dice la Constitución? Que existe la previsión de la educación, pero de lo público y de lo privado, y se establece que lo público tiene que tener educación, pero no habla de la calidad. Y por eso es que tenemos una educación pública de mala calidad, y en definitiva el negocio educacional está en otro lado. Entonces, esa lógica tenemos que cambiarla para que realmente la herramienta del cambio, eso es lo más irrelevante, que es la educación, el Estado se haga responsable de ella. Vuelvo a decir, para que no se asuste nadie, que la educación privada no va a tener problemas, va a continuar la educación privada, pero vamos a tener la posibilidad de una educación pública de verdad, de calidad.